Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Aquí una operación simultánea. Vivo por las dos señales, entonces tú sabes, tengo que cuadrar bien para que no se me configure la transmisión. Amigos de Radio Victoria y Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, estamos una vez más con el profesor Alexander Guerrero, economista de prestigio, académico, y por supuesto siempre tratamos con él los temas puntuales del momento en este ámbito de la economía, de la producción, del desarrollo. Y Alexander, hoy quiero que toquemos un tema que lo noto un tanto confuso, y son las políticas económicas de Petro, que si reforma tributaria, que si va a mandar a paralizar la exploración petrolera por 30 o 90 días para evaluar no sé qué cosa. Esos no son tiempos perdidos y que pueden descomponer plenamente el proceso productivo de esa industria en Colombia. Es decir, al menos lo que pasa en Venezuela, a mi modo de ver, Así comenzó Chávez. sí. Pero quién sabe qué problemas particulares pueda tener Colombia, como los que tuvo Venezuela, ¿no? Lo de Venezuela es un país que tenía 100 años produciendo petróleo y fue el petróleo muy líquido en 1910-20 hasta petróleos muy pesados al final del periodo de estos años, pero más una especie de colapso que se vino dado por algunas circunstancias propias de la política, sobre todo aquella presencia del Estado como dueño de todo el negocio que se materializó en el año 1975. Es decir, la industria petrolera colapsa aproximadamente a los 40 años después de haberse nacionalizado plenamente. No sabemos si en Colombia hay cuestiones similares. Ahí hay los grupos de poder internos, pues están alrededor de la industria, pero son fundamentalmente sectores políticos, sí, y empresarios. Pero no se sabe mucho, digamos, yo desconozco mucho lo que pasa en términos petroleros en Colombia. Porque en un momento se llegó a decir que quien salió ventajosa fue Colombia cuando Chávez cerró prácticamente la industria nacional, la descalabró desde el punto de vista de la gerencia y los técnicos especializados, o sea, ese golpe a la meritocracia que se llama, ¿no? Y Colombia salió gananciosa porque muchos de esos gerentes de éxito se fueron para allá y repuntaron la industria petrolera colombiana. Ahora, si Petro le da un giro, igual también quebraron. ¿ah? Igual también quebraron. Sí. Sí, vinieron los problemas al cabo de los 10, 15 años y finalmente colapsó. Uno puede inclusive especular en que pudieron ser modelos distintos, pero en última instancia sobre el petróleo en Venezuela y también en Colombia está la presencia del Estado. En Colombia hay mucho más libertades para la inversión extranjera o nacional. Sin embargo, pues la industria es absolutamente regulada por el Estado. Esos modelos simplemente pues, fracasan. Que fue el caso venezolano, quizás el caso más alarmante, porque hay una combinación de muchas cosas en decisiones políticas. Pero por lo general, por la nacionalización que se hizo en el 75 de toda la industria petrolera, con el cuento de que se iba a obtener mayor renta petrolera para resolver muchos más problemas en Venezuela, y al final pues algo que era absolutamente falso, que lo que se plantearon en el 75, y eso lo podíamos saber,
que no había tal incremento de la renta del petróleo, sino que la nacionalización iba simplemente a llevar la industria a una caída, a un colapso en cualquier momento. Ahora, pero ese argumento discursivo de Chávez que nacionalizó el petróleo cuando quien lo nacionalizó verdaderamente fue Carlos Andrés Pérez. Y entonces no, hubo una segunda nacionalización. ¿Cómo se entiende eso? Hubo varias etapas. Carlos Andrés Pérez en el 73 hizo la gran nacionalización. Ahí se mantuvo hasta el 89, 88, cuando hubo necesidad de hacer una abertura para que entrara el capital extranjero, como efectivamente entró, y ahí crearon grandes proyectos, una gran inversión, y todo eso desapareció en el año 2007, cuando fue renacionalizado. Y lo demás era simplemente recoger la pendiente de caída que se traía desde el año 75, con los 4 o 5 años en los cuales se fluyó la inversión extranjera, lo que se llamó la apertura de petróleo en Venezuela a partir del año 89, del año 95. Duró muy pocos años y hoy es el tipo de petróleo que queda en Venezuela con algunas... Tiene sus complejidades operativas y técnicas para extraerlo y para procesarlo. Sí, pero el petróleo no es competitivo en Venezuela. Es un petróleo pesado, sí, con grandes costos, altamente contaminante, es decir, es un petróleo que tiene poca demanda. Y para que tenga demanda en el mercado tendría que ser a un precio muy bajo. Y un precio muy bajo podría estar por debajo del costo. Pero Chávez estaba desconocedor totalmente de eso, me imagino, porque como militar no tenía noción de lo que era la industria petrolera, su desarrollo. No, pero la gente que estaba con él en petróleo tenía conocimiento de todas esas cosas. Pero no, pero es que él llegó a decir que sus políticas petroleras iban a permitir que el precio del crudo subiese hasta $200 inclusive. Sí. ¿Cómo un petróleo de esa característica podía subir a ese valor? Bueno, esos son, tú sabes, cantos políticos de los dirigentes políticos, de todos. Chávez no va a ser más distinto, ni siquiera peor. En términos de lo que sería la ocurrencia histórica que sabíamos iba a ocurrir, que iba a suceder a raíz de la nacionalización del 75, ya en el año 80 se sabía que algo malo había ocurrido con la nacionalización, y eso fue lo que en el año 90 sí trajo la apertura, es decir, buscar el nuevo capital extranjero. Sin embargo, vinieron, no con grandes inversiones, no con grandes intereses en Venezuela, pero sí en una especie de alianza con PDVSA. Sí, sin embargo, pues en manos del Estado, que iba como Estado soberano, como se conceptualiza, no iba, a partir de allí no iba a ocurrir mayor cosa distinta a lo que ocurre en un país donde el petróleo está en manos del Estado, como los países europeos. Ahora, en este momento, cuando, como tú me dices, el petróleo que tenemos no es competitivo porque es un petróleo pesado que requiere de tecnología mucho más allá de las que se disponen, ¿cómo es que todavía a estas alturas y con 20 años de experiencia, sabiendo que la política petrolera de Chávez fracasó y hoy día pues se manifiesta con lo destartalada que está la industria y la baja producción, Maduro se atreve a decir hace 4 días o 3 días que él está dispuesto a enviar gas y petróleo para todo el mundo, para la Unión Europea y para allá y para acá, pero bajo qué circunstancias, bajo qué valoración operativa lo dice, o es que estamos en lo mismo, es un canto de sirena. No, es que nada de eso que eso que dice Maduro no es cierto, pero son discursos políticos, ¿no? Es decir, si sale un político a hablar de petróleo, bueno, disonantemente con gritos nacionalistas, o simplemente eso que dice Maduro, que iba a venderle gas. No, Venezuela no puede. Nadie va a invertir en Venezuela por muchísimas cosas, entre ellas Venezuela tiene una deuda externa de $200 millones. Tiene que pagarla si quiere salir a flote, pero no tiene para pagarla. Es decir,
Alguien dirá, bueno, está en el petróleo, está bien. Si es cierto que eso ocurre, pues simplemente véndanlo. Y la única forma de saber si realmente hay petróleo es crear una apertura plena y total y privatizar la industria. Y entonces los inversionistas, a todo riesgo, por supuesto, como lo hay siempre con el petróleo, a ver cómo pueden ellos reducir los costos y poder refinar ese petróleo, refinarlo varias veces, como se venía haciendo, y de allí llevarlo al mercado internacional. Esa inversión, no, si pudiera hacerse, si vamos a suponer que geológicamente existe el recurso y que se puede explotar, el problema es que a la vuelta de unos 10, 15 años, el petróleo se habrá está consumiendo mucho menos en el mundo, no solamente por esos, por, porque se van quedando los petróleos de mayor calidad, los petróleos de menor calidad como el que está en la faja del Orinoco, y esos no podrán ir al mercado. Venezuela está en esa liga de países que por lo demás es una buena noticia que Venezuela ya no sea un país petrolero. Yo creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado. Ahora, pero ¿bajo qué otras formulaciones puede reflotar o fortalecerse la economía nacional? Porque el campo está desguarnecido, no tenemos productos de exportación, no tenemos para el consumo interno. En electricidad y otros servicios tampoco. ¿Qué podemos exportar entonces? Eh, bueno, Venezuela tiene que volver a comenzar, ¿no? Como comenzó a principios de 1900, después que se acabó el siglo XIX. Venezuela ya era el país más pobre de todo el continente. A finales de 1899 era Venezuela el país más pobre del continente. Y ahora, 100 años después, ciento y tantos años después, pues estamos en el mismo sitio de los países más pobres del continente. Aquí hay que comenzar, pero no va a comenzar el Estado. Tienen que ser los privados, Tiene que ser simplemente rediseñar. como es en el mundo normal, quien se encarga de producir pues, el sector privado, y esa es la relación entre de mercados, entre oferta y demanda, y eso es lo que te da la capacidad o la posibilidad de que tú te mantengas en el mercado. Ahora no, ahora las empresas de Estado todas también fracasaron. Sí, Es decir, el resto, la siderúrgica, todas. todo eso está fracasado. Lo que es aluminio, queda el oro y lo hacen con la mano y lo hacen de una forma depredadora. Quizás quedan también algunas piedras, pero con eso no se mata el hambre de los venezolanos de hoy. De una población entera. Lo, Bueno, lo yo que te va lo a digo, y seguir, este tema yo te lo traje a colación, porque yo estaba leyendo hoy una información de México, que vino Anthony Blinken de Estados Unidos a firmar un convenio con el gobierno mexicano para el establecimiento de la producción de microchip y todas esas cosas inherentes pues, a las nuevas tecnologías. Y creo que son las formulaciones industriales que van a prevalecer de ahora en adelante, porque inclusive Bill Gates dice pues que a Europa el hambre no se le podrá matar si no se invierte en tecnología. Hay que poner a esa gente a trabajar en este tipo de cosas, no para matar el hambre propiamente, pero para mitigarla, para que después ellos puedan reenrumbarse a sí mismos. Entonces es la tecnología moderna, es la tecnología de los microprocesadores, todo eso es la que va a reemplazar de alguna manera pues, al petróleo y otros productos de esta naturaleza que lo que hacen es contaminar el ambiente y de mejorar el planeta, ¿no? bueno, el problema es que, digamos, si no está en el mercado abierto, con libertades económicas plenas, sin controles de precios ni control del Estado, cada quien entrará al mercado a hacer y a producir cualquier tipo de bienes bajo la condición de que eso permita crear una variable digamos, de enriquecimiento, como ¿no? Sí. El sector privado produce riqueza, ¿no? Y eso implica riesgos en la inversión, eh, costos, después las regulaciones del Estado. Venezuela con ese diseño de Estado que tiene hoy no tiene absolutamente nada que buscar en el mundo, porque no hay nada que Venezuela pueda hacer producir y llevarse al mercado internacional
bajo las condiciones de libre mercado, que es como realmente van a generar cosas positivas y riqueza. De eso, lo más curioso es que los sectores políticos todos piensan en lo mismo. Todos tienen lo mismo. Todos están con una vela puesta a San Onofre para que el petróleo se vuelva a seguir produciendo, porque eso es lo que han aprendido durante 100 años. Vivir del petróleo de una u otra forma, desde Gómez hasta Maduro. Es decir, eso ya no es posible hacerlo. Y a eso le sumas la deuda que tiene Venezuela, que es inmensa, y no tiene cómo pagarla. No tiene cómo pagarla y no puede eludirla, y ese ¿No? compromiso Y además queda tiene un problema también muy serio, quizás de los más serios, es que tienes 30% de la población se fue, sobre todo la gente se que quedó sin tenemos. talentos, se quedó sin Sí, talentos. entonces al final mi proyección es que a la vuelta de unos 25 años Venezuela tendrá la mitad de la población que tiene hoy. Sí. Sí, No, entonces eso sería y un país tampoco hay la pleno posibilidad, acabose. sí, tampoco hay la posibilidad de formar a las nuevas generaciones que se pudieran haber quedado allá porque acabaron con la academia también. Sí, no, pero esa es la tragedia de Venezuela, pero eso se debe a que, bueno, 100 años de petróleo y más nada. Sí. Aquello iba a acabarse, iba a colapsar como ocurrió. No era, yo, yo estaba convencido en los años, a finales de los 80, que el petróleo que iba a desaparecer muy pronto. Ya en el año 2010 ya habían síntomas de que el sistema, que todo lo que es la industria petrolera venezolana, incluyendo las empresas mixtas, su caída era totalmente, estaba Ahora, distante los de acoger. economistas, algunos economistas con optimismo dicen que todavía quedan 2, 3 décadas para que el petróleo esté vigente, pero Venezuela va a quedar muy afuera de ese mercado Pero todavía. no importa que esté vigente, va a haber petróleo, pero no es competitivo. Por eso, el No es un nuestro no lo petróleo, es. no es un petróleo que se compra en el mercado, que se vende en el mercado, no. Es decir, la única forma que se acabe el agua es que simplemente no haya agua. Exacto. Y el petróleo viene con el agua. Ujú. Y petróleo habrá en el mundo siempre. Pero, por supuesto, no solamente va a competir con el petróleo en sí, sino va a competir con las otras energías que se han Energías venido, alternativas, sí. energía de todo tipo, y es lo que viene a un un portafolio de recursos energéticos en manos de una economía privada, suponiendo que eso es así. Y entonces, ante esa situación, lo único que queda es que el país pueda producir de manera libre. Pero mientras la política sea la que tenemos hoy, con el gobierno o con la oposición, que al final resultaron siendo lo mismo, la misma cosa, no hay diferencia entre ellos, coincidieron ideológicamente, se están en la misma franja ideológica. Ellos esperan que vuelva de nuevo como el, Están el soñando despiertos. sí, como la lluvia de billetes, que va a salir por el petróleo, y entonces lo que ellos vivieron, los políticos de las últimas décadas, un proceso de enriquecimiento impresionable. Bueno, los hijos y sus segunda y tercera generación irán levantándose con ese criterio del petróleo. Digo, pero la noticia es muy mala. Si el petróleo va a ser lo que va a ser igual a lo que hemos visto. Es decir, toda una cosa que viene en pleno franco de colapso ya desde 1958, cuando tomaron a Pérez Jiménez. Allí se trató de cambiar con las leyes. Y el primer grito hacia la nacionalización lo dio un dirigente de Acción Democrática en el Congreso Nacional, recién inaugurado el Congreso, y se tiraron los gritos que se iban a nacionalizar, y se nacionalizó 15 años después. Sin embargo, ya en el año 72 ya tenían a las empresas petroleras totalmente especulando, porque no había necesidad de invertir en Venezuela bajo las condiciones de un Estado que fuerte, que viola los derechos de propiedad, que está allí,
Entonces nadie se va a meter en una aventura de esa naturaleza porque de por sí ya con la impresión esta con la presencia de empresas, de empresas, no empresas, sino empresas, digamos, la presencia de decisiones políticas que se hacen en función del derroche o de la corrupción y todo eso que lo hemos conocido año por año, ellos esperan que en cualquier momento ellos regresan con lo mismo. No va a regresar, no va a haber lo mismo, pero sí la gente seguirá yéndose. Claro. Es decir, todos los horizontes, al menos para mí, yo los veo muy negativos a Venezuela porque hemos llegado a un punto realmente final. Final, los países no se acaban, pero Venezuela tiene Pero casi no hay 10. propósito de reinventarlo tampoco No, como pero otras tiene el industrias. caso de Venezuela, tiene Tiene campos y tiene muchos. Si se dedican a eso, pudiera ser que sea una mejor. la agricultura pudiera ser de la gran salida, Y el turismo, ¿no? pero tiene que privatizar todas las tierras Y y el privatizarlo. turismo como economía alternativa. Sí, esa es la única porque es la producción de bienes, de bienes de la industria agroindustrial. Eso le va a dar a la gente la posibilidad de aprender a trabajar y ver cómo progresan y cómo saltan de un sector a otro sector, pero sin que el Estado esté en el medio, sino el Estado sacándolo del juego. Pero los alimentos del campo son una gran cantera económica y además de producirlos en fase primaria también se usan para el procesamiento industrial. Y eso Bueno, es un mercado que no se acaba quizás no porque sea tan fácil eso, no, tal vez no sea fácil, porque pero es la opción que le queda a tú Venezuela. tienes el caso de Argentina. Sí, Argentina bueno, tiene fue el maíz, granero de América y mira cómo está hoy. pero tiene maíz, tiene trigo, tiene Sí, carnes, tiene cantidades de recursos que vienen de la tierra. Bueno, y sin embargo, pues para ellos un buen negocio es seguir produciendo y exportando. exacto. No tienen interés muchas empresas de tener que ir a convertir eso en grandes exportadores de bienes finales, como se llama. Imagínate que quieran exportar arepas, nadie se los va a comprar. Es decir, es la situación natural propia y el recurso que viene de la tierra, viene como alimento o como recursos naturales de otro tipo de bienes. Ahí hay un problema muy serio y es que a la medida que te aumentas la producción, la necesidad de exportar es, es muy importante y de hecho es la que te queda y eso va a los mercados grandes donde hay mucha Claro, población y donde hay mucho dinero, entonces ellos reciben la materia, el café, por ejemplo, como lo hace Colombia, como el sí. café sale de Colombia El no colado, cacao, sí, claro. no sale colado, lo colan en los Estados Unidos y en Europa. Sí, Es decir, pero sale de ya preparado, listo para entrar en el proceso ¿cómo se llama? De tostar el maíz, de hacer todo lo que es el proceso final de producir la materia que tomamos como café. los Pero derivados. nadie va a traer, nadie va a exportar arrocitos ni blanquitos ni nada de eso. Claro. No. Bueno, Alexander, Eso pasa con el mango, eso pasa con sí, sí, cualquier bien claro. que venga de la tierra, que sea agroalimentario. Para países como estos, lo que le queda es exportarlo. Y eso no es malo. No, no es malo, por No, eso te porque digo que puede es una opción que modernizarse hay que esta manejar. naturaleza y puede aumentar la producción, puede bajar los costos. Hay muchísimas cosas antes que convertirnos en productores de tazas de café para exportarlas a Italia. Sí. Ya, Eso okay. no va a funcionar, a menos que sea un país como México, por ejemplo, y sin embargo, México es gran exportador de bienes agroalimentarios a los Estados Unidos. Hoy tienen Sí. un acuerdo que es el del norte, México, No, Colombia. pero exporta el México. producto natural y exporta derivados también. Sí, sí, porque están conectados con el mercado canadiense y el mercado americano y tienen allí, bueno, unas fuentes de gente que va, entra y sale, pues, que va a trabajar a uno y al otro lado, parte como, por supuesto, como
no legales, pero una vez que el legal esté adentro. Sí, pero hay un intercambio de mano de obra que funciona. No, y entonces, en el acuerdo económico que de Canadá, Estados Unidos y México, mucha inversión fue de Canadá y de Estados Unidos a México y Sí. a producir cosas que eran de vuelta de nuevo a los Estados Unidos. Sí. Televisores, por ejemplo, se estuvieron produciendo y se siguen produciendo en México, se siguen vendiendo en el norte. Exacto. No, y aquí en México, por ejemplo, se consume el maíz de forma avasallante y no bueno, todo sí, lo producen aquí, mucho viene de Estados Unidos. Claro, porque el maíz nació por soldados. Claro. Bueno, Alexander, yo creo que hemos dejado claro que el sueño del petróleo es un delirio. Ya no tenemos oportunidad de reflotar por allí. Yo creo que el país tiene que buscar fórmulas nuevas. Yo creo que hay, las frutas pueden ser una buena. Eso lo hizo Nueva Zelanda. Leche y frutas y cosas de esa naturaleza y convirtió en un país rico. Pero centrarse en investigación que garantice calidad también en los productos del campo para que puedan ser exportables, ¿no? Y necesitamos que el Estado desaparezca ese. Exacto. Y es un Estado pequeño, tú sabes que no se le ocurra producir arepas, reina pepiada. Arepas para exportar. No, sí. Pero bueno, ese es el problema, ¿no? Sí. No, pero estamos en una disyuntiva, no solamente Venezuela, todos estos países suramericanos de alguna manera tienen una cantidad de fallas, adolecen de verdaderas políticas a lo interno. Tú ves la cantidad de migrantes de América Latina. Que son de todos los países, no es Venezuela nada más los que están migrando. Sí. Bueno, de todos modos, el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, sí. Sí, nos volvemos a ver y seguimos en estos temas, porque es importante despertar la conciencia a la gente para que también se preparen y decirle a la gente las verdades, las verdades claramente. Se va a sufrir para poder que para eso estamos aquí en Radio Victoria, en Ojo con esa transmisión, en esta alianza con Benemérica y con ustedes pues como los voceros permanentes a través de esta red. Sí. Un abrazo, se me cuida. Bueno, vale, que esté muy bien, entonces nos vemos el miércoles. Igualmente, sí. Hasta luego. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.